Bien, quisiera pedirle su comentario a Chema Salcedo sobre lo que acabamos de ver, que es realmente escalofriante. Chema. Bueno, acá lo que vemos, se está produciendo un viraje en lo que ha sido la política del Estado peruano, por lo menos en teoría, frente al narcotráfico y frente a la coca en los últimos 30 años o veintitantos años. Por ejemplo, ya no se está hablando de promover cultivos alternativos, no se está hablando de convencer a los campesinos cocaleros de que hay posibilidades de mercado, no se está hablando de abrir mercados para productos alternativos, eso se ha descuidado completamente. Por otro lado, las cifras, ahora hay gente que no le gusta ver las cifras porque no creen en los números. La verdad es que el 80% de la coca que estamos cultivando en el Perú no es para chacchado, no es para usos culturales, esa es la verdad, no pasa por ENACO. El 70 y tantos por ciento, estas son cifras que todo el mundo tiene que reconocer, va pues para el narcotráfico y otro tipo de cosas. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. Cambiar la política peruana tan drásticamente con una nueva ley de la coca, que sería romper todas las leyes que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, nos pone en un problema internacional de gran envergadura. Salvo que Estados Unidos ha decidido ya tirar la toalla, bueno, ya que nos cocainiza todo el mundo. Pero el gran issue, como dirían los gringos, de las relaciones del Perú con Estados Unidos en los últimos años ha sido la coca, esa es la verdad. Es decir, el Perú significaba un peligro por su potencial cocalero. Y esto se va a incrementar con este tipo de leyes. Entonces, acá lo que vamos a ver es una vulnerabilidad internacional del Perú. El tema no es solamente los campesinos cocaleros, el tema es el Perú como Estado frente a las relaciones internacionales. Salvo que Estados Unidos produzca un viraje espectacular en materia de narcotráfico y haya decidido, bueno, tirar la toalla y, en fin, ¿qué vamos a hacer? Pues no, nos cocalizamos todos. Ese es el problema. Aparte de los peligros de un narcoestado, ¿no? O sea, coca significa corrupción, coca significa plata. Cuando el narcotráfico penetra un estado, no pongo solamente el caso peruano, todos los casos. ¿Qué es lo que acabamos de ver en Afganistán? Esto, Beto, la guerra ha sido la guerra de la amapola. Por supuesto, se disfraza con una serie de conjeturas geopolíticas, etcétera, etcétera, pero al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ahí sí se ha producido pues el narcoterrorismo, ha llegado al poder por todo lo alto con los señores talibanes, pues, que protegen los cultivos de amapola. Principal fuente de ingresos de Afganistán es ese. No olvidemos de que en el Perú la exportación de la pasta básica de cocaína, todavía estamos en una etapa primitiva de la elaboración del alcaloide, le da entre 1.200 y 1.500 millones de dólares al Perú. Y que llegaban avionetas acá cargadas de dólares y que de acá aterrizaban en las pistas, incluso en las pistas de la Panamericana Norte, y de acá se iban en bolsas la plata cruda, un poco mordida por los gusanos de repente, a determinados bancos y se depositaba. Los colombianos en esto han sido maestros. Bien. En fin, ¿qué Philip, más te voy a decir? ¿cómo te explicas estas relaciones que ha entablado Perú Libre con el gobierno más bien caviar de los Estados Unidos, ¿no? Mr. Biden, que prometió que iba a humanizar el trato con los migrantes y que ahora los persigue con la policía montada. ¿Tiene una relación con Castillo de qué tipo? ¿Paternalista? Por un lado lo reciben en Washington, lo reciben en New York. Por otro lado, el señor sale acompañado de bermejos que dicen que la DEA se tiene que ir del Perú. ¿En qué quedamos? ¿A cuál de todos los voceros le creemos? No. Sí, perdón, Philip, creo que te... A ver, hay algo de lo que ha dicho Chema que a mí no me cuadra, ¿no? A ver, el señor Biden no lo ha recibido. Biden no lo ha recibido. Él ha ido a... No, claro, pero su gobierno sí. El gobierno no lo ha recibido. Con Biden, obviamente. No, Perdón, ok, correcto. Perdón, Lo ha recibido en Washington, a Washington, y lo ha recibido en la OEA. Pero el gobierno americano en ninguna oficina gubernamental lo ha recibido. Punto uno. Hechos, facts. A ver, el señor, por mucho que sea caviar, hay una política americana
que se está rompiendo con el Perú. En la década de los 80, Pablo Emilio Escobar Gaviria y los Rodríguez Orejuela, o los Rodríguez Gacha, o el mexicano, o el narco que tú quieras, cayeron porque Estados Unidos decía que caigan. Y después viene el Plan Colombia, y Estados Unidos estaba dispuesto inclusive a invadir Colombia si es que Colombia no sacaba de raíz al narcotráfico tal como estaba organizado en esa época. En México, el Señor de los Cielos, que ahora es tan conocido por todas las series, Amado Carrillo Fuentes cae, y el anteaño pasado ha caído el Chapo Guzmán después de haber visto a todos los demás, ¿no es cierto? Al jefe de jefes, en fin. Entonces Estados Unidos entiende su relación bilateral con México por el comercio, por el TLC y por el narcotráfico. Porque no pueden invadir a Estados Unidos con coca, porque México es un país de paso de la cocaína, no es un gran productor, es un transportador. En cambio, Colombia produce, pero no tanto como el Perú. Y Bolivia ahora produce, pero no tanto como el Perú. Estoy refiriéndome a coca y cocaína. Acá está la parte que no termino de entender. La actual embajadora de Estados Unidos en el Perú no es cualquiera. Era la tercera persona en orden del Departamento de Estado norteamericano en Washington. Lisa Kena es CIA. Lisa Kena, que nos está viendo en este momento, tiene un cociente intelectual de 150 para arriba. Habla inglés, francés, italiano, yiddish, persa. Es CIA. Ella ha sido embajadora, era la número 1 de la CIA en Bagdad. O sea, no estamos hablando de Hamid, de los otros embajadores de Estados Unidos. No. Ella es un halcón del gobierno americano. No logro entender cómo puede tener esta laxitud para quienes abiertamente lo que quieren es poner un aeropuerto en Pichari, un aeropuerto que no tiene flujo comercial, como es obvio, que quieren sacar a la DEA, que quieren, lo que ha dicho claramente el camarada Bermejo, convertir al Perú en un exportador de cocaína. Porque si tú sumas 1 más 1 va a ser 2. Si tú quitas la interdicción de la DEA, si tú quitas las bases del ejército peruano, si sacas a la policía de investigaciones, el centro del narcotráfico del Perú, que es el BRAEM, se va a exportar más narcotráfico. No logro entender entonces, salvo que nos hayan canjeado a nosotros por algo que no logro entender, que nosotros seamos algo parecido a la crisis de los misiles, en donde Nikita Khrushchev dice que se iba pero no se fue, o se fue a Estados Unidos y dejó abandonada Cuba y movieron misiles por otro lado. No entiendo cómo, no lo entiendo, el Departamento de Estado norteamericano y su embajadora no ponen coto a esto, salvo que vaya a pasar algo que hasta el momento no vislumbro. Algo que tú y yo no sabemos todavía. Tenemos que ir a una pausa, pero antes les recuerdo que el Grupo Centenario desarrolla proyectos inmobiliarios de tipo residencial, comercial e industrial en lugares estratégicos. Encuentra terrenos desde 1.000 metros cuadrados en Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo y Philip Butters. Y para salirnos un poquito del tema denso del narcoestado y etcétera, vamos a comentar con ustedes una pequeña lista que hemos hecho de promesas de campaña de Perú Libre. Algunas olvidadas, por supuesto, pero que es muy simpático escucharlas de nuevo por el nivel de delirio, ¿no?, que contienen. Vamos a verlas rápidamente, son videos muy chiquititos. El primero ofrece la implementación de una planta de fabricación de vacunas rusas. Adelante. Se han coordinado la instalación de una planta de producción de la vacuna Sputnik en el país. ¿Qué piensa, Philip? ¿Tendremos la planta Sputnik o no? El problema es que la planta Sputnik es inviable no solamente en el Perú, sino en el extranjero, porque no ha sido homologada por la Organización Mundial de la Salud y su comercialización hoy es restringida, entre otros lugares,